En un artículo de 2019 producido por National Geographic, los excursionistas que se desvían del camino trillado son la principal razón por la que requieren búsqueda y rescate. Esto significa que incluso aquellos que están heridos o aquellos sujetos a un mal tiempo repentino no requieren asistencia tanto como aquellos que simplemente se pierden explorando fuera del sendero. Es increíble y aterrador pensar que algo tan simple puede llevar a tanto peligro y muerte. En este episodio de Detective de Casos Fríos, echaremos un vistazo a 3 casos de personas que desaparecieron mientras hacían senderismo. Justin Alejandro Shetlar. Justino Shetlar nació en Florida, y su interés por viajar, el aire libre y la supervivencia en la naturaleza se despertó cuando su madre lo retiró de la escuela secundaria regular a los 16 años y lo envió a la Escuela de Conciencia de la Naturaleza, cerca de Seattle. Fue aquí donde Justin se unió a su instructor, y ambos comenzaron a realizar expediciones juntos. Después, Justin comenzó a enseñar en un campamento para niños asociado con la escuela durante un tiempo. Al terminar la escuela él mismo, tuvo varios trabajos y lideró una banda que hizo giras hasta Japón. En 2009 Justin se unió a un amigo en Miami para trabajar en una empresa emergente de tecnología, lo que le permitió no solo vivir una vida de lujo, sino también retirarse a la edad de 32 años en 2013. A partir de aquí, Justin vendió la mayoría de sus pertenencias y comenzó a viajar, documentando sus experiencias en su blog, Aventuras de Justin. Pasó 2 años y medio viajando por República de Sudáfrica, Asia y los Estados Unidos. Justin tenía 35 años en 2016 cuando visitó India. Tenía grandes planes para hacer la caminata de 3 días hasta un sitio sagrado llamado Lago Mantalai, con un santo hindú a finales de agosto. También tenía la intención de quedarse en una cueva durante semanas, emulando la vida de las personas santas. Blogueó hace 4 días sobre su viaje, dijo: "Debería volver a mediados de septiembre. Si no regreso, no me busques". Amigos y familia describieron esta publicación de blog como angustiosa. Parecía que Justin se estaba empujando constantemente a hacer más y más. Para llegar al lago, Justin tendría que viajar a través del valle de Parvati, que solo tiene una carretera de entrada y una de salida. El valle atrae a decenas de miles de turistas al año, pero tiene una historia bastante sombría. Desde 1988 al menos 2 docenas de turistas han muerto o desaparecido en y alrededor del valle. Muchas familias han sospechado juego sucio por parte de las mafias de drogas locales y personas sagradas, debido al hecho de que es una zona aislada con falta de regulación en cuanto a los visitantes. Pocas de estas familias reciben alguna vez respuestas. Justin fue descrito como un viajero experimentado y un experto al aire libre con excelentes habilidades de supervivencia en la naturaleza, por lo que parecía poco probable que esta travesía fuera diferente a todas las que había realizado antes. Y no lo fue, no realmente. Pero cuando el hombre de 35 años volvió del valle, todo cambió. Justin fue visto el 3 de septiembre regresando de su viaje y reuniéndose con excursionistas conocidos. Los excursionistas le dijeron a las autoridades que no había comido en 2 días, estaba severamente desnutrido y estaba agotado. Según informes, el hombre santo con el que Justin había estado viajando había pasado por ellos solo 30 minutos antes. El grupo invitó a Justin a unirse a ellos, pero él se negó, diciendo que quería volver a sus cosas y a una conexión a internet para poder descansar y luego editar su último video. Después de este punto, Justin desaparece completamente del mapa. Cuando no se le pudo contactar, se avisó a las autoridades indias. El hombre santo con el que Justin había viajado, un hombre llamado Sadhu, fue arrestado y pasó 8 días en una celda de prisión. Luego fue encontrado el 21 de octubre de 2016 colgando de su paño de lomo cuando un guardia regresó de un descanso para ir al baño. Se desconoce si Sadhu se suicidó debido al maltrato que sin duda sufrió por parte de los guardias, o si fue asesinado, o si se quitó la vida debido a la culpa que sentía porque tenía algo que ver con la desaparición de Justin. Según Outside Online, Sadhu no era, según la mayoría de los relatos, un auténtico hombre santo y se le describía como rudo y grosero. Supuestamente se había advertido a Justin que tuviera cuidado al tratar con él. Además, al oír que había desaparecido,
3 excursionistas indios se presentaron para afirmar que habían visto a Justin discutiendo con Sadhu. Justin les había dicho que estaba cansado y hambriento y quería descender. Otro artículo de Slate.com presenta a Sadhu en una luz aún peor, caracterizándolo como un criminal que vendió a su familia y su hogar en República Federal Democrática de Nepal para venir a India. Por su parte, antes de que las autoridades se involucraran, Sadhu le dijo a sus amigos que Justin estaba loco y se había ido sin él. La policía descubrió que la última vez que Sadhu fue visto con Justin, también llevaban un porteador en el viaje. El hombre santo le dijo a la policía que el porteador había sido enviado por delante mientras viajaban, y Justin lo había seguido. Mientras, Sadhu se quedó atrás por dolor en las rodillas. Cuando finalmente alcanzó al porteador, Justin no estaba por ningún lado. La pareja descendió del lago, optando por no informar a la policía. El porteador repitió esta historia cuando fue entrevistado por las autoridades. Tras la desaparición de Justin, su madre Susana y un amigo de él volaron a India, donde se reunieron con la Embajada de los Estados Unidos antes de dirigirse al norte, hacia las montañas. Mientras tanto, sus amigos comenzaron a buscar a pie con un grupo de guías de trekking indios que conocían bien la zona. Un sendero debajo del lago finalmente condujo al descubrimiento de un bastón de flauta de bambú, una mochila impermeable negra, una bufanda gris y un encendedor rojo que había sido dado a Justin recientemente por un hombre ruso que había hecho amigo antes de emprender su viaje al valle de Parvati. Las autoridades indias inicialmente sospecharon que Justin había tomado drogas y o caído al río, pero después de aprender sobre sus habilidades de supervivencia en la naturaleza, propusieron, dado su escalofriante último post en el blog, que él había elegido activamente desaparecer. Mientras la policía dice que se hicieron todos los esfuerzos para localizar al desaparecido de 35 años, una fuente le dijo a Outside Online que estaban mal equipados y desmotivados, simplemente intentando apaciguar a la familia de Justin y a la Embajada de los Estados Unidos. La policía encontró la motocicleta de Justin todavía en el lugar donde la había dejado antes de viajar al valle. Sus pertenencias intactas. Nunca llegó a su vehículo después de hablar con el grupo de excursionistas el 3 de septiembre. Eso está claro. Hasta el día de hoy, su caso sigue sin resolverse. Jeffrey Juan Soltowski. Nacido el 19 de marzo de 1970, Jeffrey Juan Soltowski tenía 23 años cuando desapareció en Hawái. Graduado de la escuela secundaria Libona Stevenson y estudiante de la Universidad Estatal de Wayne en Michigan, Jeffrey había viajado a Hawái para hacer senderismo, explorar y descubrir exactamente qué quería hacer con su vida. Un vegetariano devoto que rehusaba usar cuero. Los seres queridos de Jeffrey lo describieron como un joven compasivo y cariñoso, que hacía trabajo voluntario regularmente. Estaba muy unido a sus padres divorciados. Otra prueba de la amable naturaleza de Jeffrey se mostró cuando, durante sus primeros días en la isla, Jeffrey conoció a un hombre que se había separado de sus amigos mientras hacía senderismo y se ofreció a acompañarlo fuera del sendero si era necesario, quedándose con él hasta que llegó un helicóptero de rescate. Jeffrey llevaba pantalones cortos blancos y una camiseta morada teñida en espiral, cuando fue visto por última vez, el 31 de marzo de 1993, haciendo senderismo en el valle de Wailua. Después de abrirse camino por el sendero, finalmente hizo señas a un helicóptero del Departamento de Tierras y Recursos Naturales, alegando que sus pies estaban ampollados y sangrando, y que estaba demasiado cansado para hacer la caminata de 14 millas de regreso a la civilización, pidiendo un viaje de regreso en su lugar. El piloto del helicóptero consideró que el asunto no era una amenaza para la vida, y por lo tanto se negó a llevar a Jeffrey como pasajero. Sin embargo, mencionó que el joven de 23 años podría alquilar un avión, pero le costaría $650 dinero que simplemente Jeffrey no tenía. El piloto entonces ofreció llevar la mochila de 60 libras del estudiante a el patio de servicio de DLNR en la isla, a lo que Jeffrey accedió. Cuando Jeffrey desapareció, nadie lo notó. Dijo a su familia que acamparía por 2 semanas, por lo que no se preocuparon cuando no tuvieron noticias de él. Cuando las 2 semanas se transformaron en 3 y 4, pensaron que quizás había conocido a alguien y estaba en un nuevo romance. Mientras tanto, la mochila de Jeffrey en el patio de servicio del DLNR continuó sin reclamar durante más de un mes. Pasaron 41 días antes de que alguien finalmente se diera cuenta de que no había sido recogida, y se presentó un informe de personas desaparecidas para Jeffrey. La búsqueda del joven de 23 años está en gran medida sin documentar en línea. Lo único que está claro es que los equipos de búsqueda no encontraron rastro del estudiante en el camino ni fuera de la ruta trillada. El padre de Jeffrey, Ron, voló a Hawái en mayo de 1993
pasando 35 días y gastando $39,000 de su propio dinero, buscando a su hijo desaparecido. También apareció en Oprah y otros programas de televisión de red, aunque no surgieron nuevas pistas de estos llamamientos al público. Hay un posible avistamiento conocido cerca de un refugio para personas sin hogar, Ika Mart, en Honolulu. Este avistamiento tuvo lugar el 28 de julio de 2001, 8 años después de que se viera por última vez a Jeffrey. Una mujer informó que el hombre se llamaba Sam o Samuel y pedía dinero a los coches que estaban parados en el tráfico. Tenía cicatrices profundas en la cara, cojeaba y hablaba arrastrando las palabras, lo que podría indicar que había sufrido una lesión grave en la cabeza en el pasado. No se ha confirmado que este avistamiento sea de Jeffrey, y los investigadores nunca han podido localizar a este hombre sin hogar. Nadie en el refugio reconoció la fotografía de Jeffrey. Un testigo separado dijo en relación a que las fuerzas del orden siguieran la pista que el hombre no identificado simplemente desapareció después. Si era Jeffrey, se desconoce cómo logró llegar a una isla diferente. Un artículo de 1995 informó que una sobrina de un amigo de Ron le dijo a su familia que había estado en la isla de Kauai y había visto, cito, a un niño que estaba desaparecido de Molokai. Esta sobrina desconocía que su familia conocía al Soltovsky si no se ha localizado para una entrevista. En 2006, Ron contó cuánto tiempo pasó en casa esperando una llamada telefónica o un correo electrónico que tendría todas las respuestas. Un psíquico una vez le dijo que Jeffrey aún está vivo, y él continuó aferrándose a esa última chispa de esperanza. Mientras tanto, José Self, un ex oficial de policía de Honolulu que fue asignado al caso, cree que el joven murió en la naturaleza. Hay algunas teorías que se discuten en línea cuando se trata del caso de Jeffrey. Algunos creen que fue víctima de los elementos, mientras que otros creen que está vivo pero sufre de amnesia. Pero en lo que todos están de acuerdo, es en lo absurdo que no se reportó su desaparición durante 41 días, a pesar de que su mochila estuvo en el patio de servicio del DLNR, sin reclamar durante ese tiempo, aún más desde que Jeffrey se había quejado con uno de los pilotos. ¿Por qué el piloto no notó que no la había recogido? Muchos también están confundidos sobre por qué el piloto tomó la mochila de Jeffrey en primer lugar, dado que contenía un botiquín de primeros auxilios entre otros suministros esenciales para el senderismo. La madre de Jeffrey, Karen, falleció en noviembre de 2005 durante una cirugía de corazón, sin haber encontrado nunca una respuesta a lo que le sucedió a su hijo. Hasta el día de hoy, Ron sigue esperanzado de que se encontrará cualquier información en el caso de Jeffrey Juan Soltovsky. Amy Joy Rowe Bechtel. Amy Joy Rowe Bechtel nació en Santa Bárbara, California en agosto de 1972, hija de Dwayne y Joanne Rowe. Era la menor de 4 hermanos y comenzó a correr cuando estaba en 6º grado. Poco antes de su desaparición, Amy se graduó de la Universidad de Wyoming, donde estudió fisiología del ejercicio. Fue una corredora de larga distancia competitiva y conoció a Esteban Bechtel. La pareja se casó en 1996 después de salir durante 4 años y se mudó a Lander, un pequeño pueblo en Wyoming, al graduarse. Reportes indican que Amy, de 24 años, era apreciada, interesada en fotografía y aspiraba a participar en los Juegos Olímpicos de Verano del 2000. Los seres queridos la describieron como determinada, reflexiva y confiable. La mañana del 24 de julio de 1997, Amy le dijo a su esposo Steve que planeaba hacer recados en la ciudad después de dar una clase de levantamiento de pesas para niños en el centro de fitness Wind River, una clase que duró solo 1 hora y media. Tras dar clases, Amy visitó conexión de cámara, una tienda de fotografía cercana a su hogar, alrededor de las 2:30 p.m. Desde aquí, la joven de 24 años pasó por la Galería 331, donde habló con el propietario, Gregorio Wagner. Al ser entrevistado, Wagner notó que Amy parecía tener prisa, mirando repetidamente su reloj durante su conversación. Otras descripciones de Amy ese día la describen como animada. Su visita a la Galería 331 es la última aparición confirmada de Amy. Después, las autoridades creen que Amy condujo al Bosque Nacional Shoshone para practicar el recorrido de una próxima carrera de 10,000 en la que estaba inscrita para competir. Un testigo que conducía por camino del circuito a través del bosque esa tarde afirmó haber visto a una mujer que coincidía con la descripción de Amy, corriendo por la carretera vistiendo pantalones cortos negros y una camiseta amarilla, como las que Gregorio Wagner la había visto usar más temprano ese día. Mientras tanto,
Eran las 4:30 de la tarde cuando Esteban Bechtel regresó a casa. Había pasado el día con un amigo, y tan pronto como cruzó la puerta de su casa, notó que su esposa no estaba allí. Esperó unas horas para su regreso, suponiendo un retraso. Amy no regresó a casa. A las 10:30 de la tarde Steve reportó a su esposa desaparecida a la policía. Unas horas más tarde, a la 1 a.m. de la mañana del 25, el coche de Amy fue descubierto estacionado en un apartadero en Burnt Gulch en Lander. El auto estaba abierto, con las llaves bajo la lista de tareas y las gafas de sol presentes, pero faltaba la cartera. Esto era extraño. Señalaron que la joven de 24 años nunca llevaba esto cuando corría. A las 3 a.m. se realizaba una amplia búsqueda con la asistencia de la policía. Se indica que los allegados de Amy empezaron a buscar antes de la llegada de las autoridades, lo que podría implicar una posible contaminación de la escena del crimen, a pesar de sus buenas intenciones. Se encontró una pequeña huella similar a la de Amy junto a camino del circuito, pero fue destruida antes de que pudiera ser identificada positivamente. Su coche tampoco fue investigado completamente. Un amigo terminó conduciéndolo a casa, lo que significa que probablemente perdió pruebas cruciales, si es que había alguna allí. Una cosa a considerar en este caso es la sumamente deficiente labor policial. Se cree que esto es porque el investigador original, David Ray, utilizó el caso para su propio beneficio profesional personal. En 1998 King fue elegido sheriff, pero renunció 2 años después debido a acusaciones de irregularidades, y más tarde fue condenado por robar cocaína del casillero de almacenamiento de pruebas de la policía. Las cintas amarillas aparecieron por doquier. La idea de que la tela de colores brillantes estuviera por todo el pueblo era para crear conciencia sobre el caso de Amy, y pedirle, si estaba allí fuera, que volviera a casa. Los psíquicos avanzaron, algunos brindando pistas y otros solicitando dinero. Se encontró una botella en un río cerca de la calle principal en Lander, y dentro había una nota escrita a mano que decía: «Ayuda, me tienen cautivo en Cañón Sinks. Amy». Se confirmó que la letra no coincide con la de la joven desaparecida de 24 años. Familiares y amigos ofrecieron una recompensa de $10,000 por información que conduzca al paradero de Amy. También enviaron por correo 80,000 volantes a voluntarios satélite, y crearon un sitio web dedicado a la búsqueda. Estaba claro para ellos que ella no desapareció por voluntad propia. Las autoridades trabajaron con Steve y sus seres queridos, con la esperanza de encontrar a Amy viva y bien. Avanzamos hasta el 27 de julio, y las fuerzas del orden descubrieron que estaban recibiendo 1,000 llamadas al día con posibles pistas, pero al final, ninguna de ellas resultó ser útil. Se buscaron lagos y minas alrededor de la zona, y se utilizaron caballos, perros cavalier y la Guardia Nacional, todo sin éxito, y las pistas rápidamente comenzaron a agotarse. En los primeros días de la desaparición de Amy, se creía ampliamente que simplemente había caído víctima de los elementos, o incluso de un oso o un puma. Parecía una creencia no expresada por todos los involucrados de que se la encontraría con vida. Quizás simplemente se cayó y se lastimó la pierna o el tobillo. Sin embargo, las autoridades lentamente comenzaron a sospechar lo contrario. No había rastro de Amy, no había sangre que indicara que pudo haber sido atacada, no había pedazos de ropa. Entonces la policía dirigió su atención hacia Esteban Bechtel. La sospecha que tenía la policía comenzó a surgir cuando descubrieron una serie de diarios en los que Steve describía violencia hacia las mujeres, especialmente hacia su esposa. Estos diarios nunca se han hecho públicos, pero supuestamente contenían temas de tener poder y control. Durante un interrogatorio en agosto de 1997, las autoridades afirmaron falsamente que tenían pruebas para demostrar que él era culpable y había dañado a su esposa, a lo que Steve respondió terminando la entrevista. Más tarde, cuando se le preguntó sobre los diarios, Steve dijo que contenían letras de canciones inventadas para su banda y que no tenían ninguna relación con Amy de ninguna manera. Además, aportó una coartada para cuando su esposa desapareció. Estaba escalando rocas con amigos que respaldaron esta historia. Un año después, en 1998, la policía aclaró que Steve no era un sospechoso central en el caso, pero que querían descartarlo como sospechoso para seguir otras pistas. Agregaron que no pudieron hacerlo debido a la falta de cooperación de Steve, quien se negó a hablar con la policía después de que le mintieron sobre sus pruebas. También rechazó la invitación para realizar una prueba de polígrafo. Steve dijo que no quería debido a su falta de fiabilidad. También afirmó que había trabajado bien con las autoridades hasta que lo abordaron agresivamente,
y afirmaron falsamente que tenían pruebas en su contra. Se señala que el hermano y el padre de Amy estaban particularmente enfadados porque Steve se negaba continuamente a hacerse una prueba de polígrafo, y su hermano afirmó que solo unas semanas antes de que ella desapareciera, vio un moretón sospechoso en el brazo de su hermana. Supuestamente Amy dijo que a veces, citando, Steve se ponía un poco brusco, pero esto no la perturbaba y no parecía molestarla. Hay declaraciones contradictorias sobre la relación de la pareja, con algunos afirmando que era idílica, mientras que otros decían que Steve podía ser extremadamente celoso y a menudo menospreciaba a Amy, y que su comportamiento cambiaba cuando estaba con él. Steve y las hermanas de Amy aparecieron en el programa de Geraldo Rivera ese mismo año, donde él negó, nuevamente, estar involucrado en la desaparición de su esposa. En ese momento, Steve creía que su esposa estaba siendo mantenida con vida por alguien que estaba enamorado de ella, o que posiblemente tenía amnesia. La describió como alguien confiado que usualmente ve lo bueno en las personas, intenciones, quizás insinuando que sentía que este era su mayor defecto. Se hizo un test de luminol en el hogar de Amy y Steve, pero no hubo hallazgos. Corrían rumores de que Steve había enterrado a su esposa bajo la entrada de su casa recién comprada, pero las autoridades no encontraron nada al buscar en la zona. A finales de agosto de 1997, el FBI, que se había involucrado solo 5 días después de la desaparición, solicitó a la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio fotos satelitales del 24 de julio, cuando Amy desapareció, pero no se pudo proporcionar más información a partir de las fotos. Lo mismo ocurrió en enero de 1998 cuando el FBI también obtuvo imágenes satelitales tomadas por la Estación Espacial Rusa. De nuevo, esta búsqueda de respuestas resultó infructuosa. Aunque la desaparición de Amy fue perfilada en varias revistas, presentada en Misterios sin resolver, y en general recibió una atención mediática significativa en su momento, parece que esto no condujo a nuevos desarrollos en la investigación. A medida que las pistas se desvanecían una por una, el caso de Amy Bechtel comenzó a enfriarse. En junio de 2003, casi 6 años después de que Amy fue vista por última vez, un médico encontró un reloj digital Timex Iron Man y lo entregó a la policía. No hay confirmación de que este reloj sea definitivamente de Amy, pero ciertamente se parece a uno que ella poseía en el momento en que desapareció. Unos años después, en 2007, en una entrevista con el Facturación Gaceta, el sargento del sheriff Roger Rizzo declaró, cito, «Creo que fue un homicidio, y creo que lo que le sucedió ocurrió el día que desapareció. En mi mente, solo hay una persona con la que quiero hablar, solo una persona que se ha negado a hablar con las fuerzas del orden, y ese es su esposo». Dale Wayne Eaton, un asesino condenado en el corredor de la muerte de Wyoming, también ha sido citado como sospechoso en el caso de Amy Bechtel. Se cree que Eaton es responsable de una serie de asesinatos apodados los asesinatos de la Gran Cuenca, y está encarcelado por la violación y asesinato de Lisa Kimmel, de 18 años en 1988. Según su hermano, él había estado en el área donde desapareció Amy. Sin embargo, Eaton mismo ha rechazado discutir el caso, y su sobrina afirmó que estaba con él en Colorado el 24 de junio de 1997. Hay pocos y dispersos avances recientes en la desaparición de Amy. El caso fue presentado en el programa de televisión Desaparecidos en 2013, y también fue el sospechoso de un artículo en Mundo del Corredor en 2016. El exmarido de Amy, Esteban Bechtel, desde entonces se ha vuelto a casar, y ahora tiene 2 hijos, y su padre ha fallecido desde entonces. Hasta 2020 el caso sigue sin resolverse. Y ahí tienes los hechos. Por favor, deja un comentario abajo con tus propias teorías y especulaciones, y recuerda darle me gusta a este video y suscribirte para apoyar al canal. Si todavía tienes hambre de contenido de crímenes reales, pasa por el podcast de Detective de Casos Fríos que se lanza todos los lunes. Puedes encontrar un enlace a eso abajo. Gracias por ver. Mantente alerta, mantente seguro y nos vemos la próxima vez.